¿Cuáles son las 5 heridas del alma? La herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de la humillación, la herida de la traición y la herida de la injusticia. El sufrimiento tiene distintos niveles de intensidad, según el individuo, y la mayoría no saben de dónde viene ni qué hacer para detenerlo. Lo único que sabemos es que muchas personas y situaciones nos hacen reaccionar y por lo tanto sufrir. Sucede cuando permitimos que el ego dirija nuestra vida. Nuestra alma sufre de forma distinta según las heridas que estén activadas. Lo más triste es que dejamos que nuestro ego nos convenza de que nos está ayudando a sufrir menos, cuando en realidad ocurre todo lo contrario. Es imposible para el ego sentir los sufrimientos del alma. Solo vive para él. Su mayor satisfacción es tener razón. El método favorito del ego para evitar que sintamos el sufrimiento generado por una herida es incitarnos a ponernos una máscara cada vez que la herida se activa. Él cree de verdad estar protegiéndonos y no es consciente de que actuando así lo único que hacemos es mantener y alimentar nuestras heridas. Cuanto más se alimenta una herida, más duele. Cuanto más fuerte y rápido reaccionemos, más tiempo durará dicha reacción. ¿Por qué hay tantos suicidios? ¿Por qué millones de personas se hacen adictas a sustancias que las adormecen, que les impiden ser conscientes del problema que tienen? ¿Por qué hay cada vez más enfermos graves, a pesar de los grandes progresos de la ciencia? ¿Por qué se producen tantas separaciones y divorcios? Porque la gente no quiere sentir todo el dolor de su alma. Por desgracia, el hecho de negar este dolor solo lo empeora. Puedes compararlo con una grave herida física. La herida está abierta y se infecta poco a poco. A pesar de que la cubres para no verla, la infección empeora y la llaga te duele cada vez más, hasta el día en que alcanzas el tope del umbral del dolor. Entonces solo te quedarán 2 opciones: morir o tomar las medidas adecuadas para curarla. Es el momento de ser conscientes de lo urgente que es vivir la vida a la cual todos aspiramos. Una vida llena de felicidad, no de dolor. Si observamos y escuchamos las múltiples situaciones problemáticas personales y profesionales, nos daremos cuenta de que es evidente que atraemos hacia nosotros ciertos comportamientos o actitudes por parte de otros en función de nuestras heridas. Todos nosotros experimentamos al menos 4 de las 5 heridas. Todos sufrimos el rechazo, el abandono, la traición y la injusticia. Solo la herida de humillación parece no estar presente en la totalidad de los individuos. La mayoría de las personas admiten tener como mínimo 2 de las 4 heridas, que son más evidentes y dolorosas. Aunque, según los cambios vividos a lo largo de la vida, podemos comprobar que ciertas heridas parecen disminuir mientras que otras aumentan. Es siempre nuestra percepción o nuestra interpretación de los hechos lo que causa nuestro sufrimiento, no lo que otra persona sea o haga. El triángulo de la vida señala el hecho de que los demás son contigo como tú eres con ellos y contigo mismo. El grado de sufrimiento, los miedos y las emociones es idéntico.
Nos ponemos una máscara tras la activación de una herida, por nosotros o por otra persona, con el fin de protegernos. El ego nos juega una mala pasada, haciéndonos creer que no sufrimos heridas y está convencido de que si las niegas, nos harán menos daño. Hacemos todo lo posible para ignorar las heridas y sobre todo para no sentirlas. Creemos además que los demás ni las verán ni las sentirán. Comenzaremos hablando de la herida del rechazo. ¿Cómo despierta esta herida? Desde la concepción hasta el año de vida. El niño se ha sentido rechazado por el padre del mismo sexo y no cree en su derecho a existir. La máscara que utiliza es la de el huidizo. Su gran miedo, el pánico. Actitudes y comportamientos de la herida activada y de la máscara asociada, el huidizo. Cree profundamente que no vale nada o que vale poca cosa. Se siente constantemente insatisfecho por lo que es, se considera una nulidad y se juzga como alguien de poca valía. También tiene muy poca autoestima. Está convencido de que si él no existiese no supondría una gran diferencia. Se percibe distinto al resto de su familia, se siente aislado de los demás e incomprendido por ellos y por todos los seres humanos en general. Ha desarrollado varias estrategias de huida: astral, drogas, alcohol, dormir, marcharse precipitadamente, los juegos virtuales, etc. Se protege de forma inconsciente negándose a admitir las cosas. Se aísla con facilidad del mundo exterior, refugiándose en su propio mundo imaginario o estando en la luna, en el mundo astral. Cuando está solo, sus emociones le abruman, sobre todo sus miedos. Le da poca importancia a lo material, todo lo relacionado con el espíritu y el mundo intelectual le atrae. Posee una imaginación muy fértil, aunque por desgracia la utiliza para crear, con gran facilidad, escenarios de rechazo. Cree, consciente o inconscientemente, que la felicidad dura poco tiempo. En presencia de alguien que levanta la voz o que se vuelve agresivo, abandona rápidamente la escena, antes de entrar en pánico. Cuando le miran, se preocupa de inmediato. Posee una energía nerviosa que le otorga una gran capacidad de trabajo. Siente que existe solamente cuando está muy ocupado, lo que le ayuda también a anclarse en el mundo material. Es un gran perfeccionista que a medida que envejece siente cada vez más pánico ante la idea de no poder hacerle frente a la vida. Cree que ha desperdiciado su vida. Su miedo al rechazo hace que en determinadas situaciones se convierta en una persona obsesiva. Suele usar las siguientes palabras y expresiones: nulo, nada, desaparecer, inexistente, no hay sitio, sin valor, etc. Descripción del cuerpo físico. Cuerpo pequeño, estrecho, muy delgado. Parte superior del cuerpo contracturada, plegada sobre sí misma. Alguna parte del cuerpo es más pequeña de lo normal. Falta alguna parte o un trozo del cuerpo, pechos, nalgas, etc. Presencia de algún hueco en el cuerpo, en el pecho, espalda, vientre, etc. Alguna parte del cuerpo es asimétrica. Ojos pequeños y mirada huidiza. Antifaz alrededor de los ojos. Ojeras grises muy pronunciadas. Voz débil, apagada. Problemas de piel, sobre todo en el rostro. Le gusta llevar ropa negra. Herida de abandono. ¿Cómo despierta esta herida? ¿Y cuándo? Entre el primer año de vida y los 3 años. Con el padre del sexo opuesto. Es un niño que ha sufrido al no sentirse apoyado por el padre del sexo opuesto con una conexión de amor-afecto. Le ha faltado afecto o ha recibido un cariño frío o distinto de lo que él esperaba. Máscara.
el dependiente. Su gran miedo, la soledad. Actitudes y comportamientos de la herida activada y de la máscara asociada. El dependiente. Tiene dificultades para manejarse por sí mismo y la soledad le aterra. Busca la presencia y la atención. Necesita sobre todo ser apoyado por su entorno. Sufre con frecuencia una tristeza profunda, estando solo o no, sin saber muy bien por qué. Cuando está solo, llora durante mucho tiempo, inconsciente de estar compadeciéndose de su propio destino. Provoca, de forma inconsciente, dramas o enfermedades para llamar la atención o dar pena. Desarrolla una actitud victimista y cree que sus males se deben a su mala suerte. Empatiza fácilmente con los demás, se identifica con sus emociones y sus sufrimientos, pero los utiliza para darles la vuelta y atraer la atención hacia sí mismo. Exhibe un lado teatral, a menudo dramático, en su forma de expresarse con el fin de llamar la atención. Cuando está en grupo le encanta hablar de sí mismo. Se agarra físicamente a los demás, tiene dificultades para hacer o decidir algo solo. Pide consejos o la opinión de otras personas y es capaz de hacerse pasar por inútil con tal de recibir ayuda, pero no porque no sepa o pueda hacer algo. Después es muy probable que no siga los consejos que le han dado, puesto que lo único que buscaba era atención. Cuando hace algún favor o cuida de alguien es con la esperanza de que se ocupen de él a cambio. Tiene altibajos, un día está alegre, otro triste. Sus emociones le desestabilizan con facilidad. Tiene dificultad para terminar sus relaciones. Hace malabarismos para no quedarse solo. Cree que una prueba de amor es que el otro esté siempre de acuerdo con él. En presencia de una persona enfadada o agresiva, se bloquea y se convierte en un niño asustado. A medida que envejece, se angustia cada vez más ante la idea de quedarse solo. Elige mantener una situación difícil antes que estar sin compañía. Suele usar las siguientes palabras y expresiones: solo, ausente, no soporto, nadie me deja plantado, abandono, etc. Descripción del cuerpo físico. Cuerpo largo, delgado, sin tono muscular. Sistema muscular poco desarrollado. Brazos que parecen demasiado largos y colgantes a los lados del cuerpo. Hombros caídos. Espalda curvada que se inclina hacia adelante. Alguna parte del cuerpo caído o flácida. Alguna parte del cuerpo en posición más baja de lo normal. Grandes ojos tristes o caídos. Voz de niño o quejumbrosa. A menudo se apoya en algo o en alguien. Le gusta llevar ropa amplia o colgante. Herida de humillación. Despertar de la herida. Sucede entre el primer año de vida y los 3 años, con el padre que reprimía toda clase de placer físico. Esta herida puede haberse vivido con uno de los padres, aquel que se ocupaba del desarrollo físico y sexual del niño, o con los dos. Niño que ha sido humillado por uno de sus progenitores por haber experimentado placer con sus sentidos. Su libertad fue coartada por una actitud represiva y despreciativa. Sintió vergüenza frente a ese padre. Máscara, el masoquista. Su gran miedo, la libertad. Actitudes y comportamientos de la herida activada y de la máscara asociada. El masoquista. Tiene una bella alma de misionero, pero con frecuencia la manifiesta por temor. Cree que Dios le observa y le juzga sin descanso. Hace de todo por ser digno de Dios o de aquellos a los que ama. Cree que para ser espiritual y digno debe aliviar el sufrimiento de la humanidad. Es por eso, por lo que se cree con el deber de servir a todos a los que ama, a quienes pone por delante de sí mismo. Por otro lado, el masoquista no le gusta que le traten como si fuera un niño.
Contiene mucho las palabras. Ha aprendido que no tiene derecho a decir cosas que puedan perjudicar a otros. Incluso puede llegar a justificarlos. No quiere reconocer ni su sensualidad ni su amor por los placeres asociados a los sentidos. Rechaza los impulsos vinculados con los sentidos. Tiene miedo de pasarse de la raya y sentir vergüenza. También teme ser castigado si disfruta demasiado de la vida. Suele tener historias relacionadas con la sexualidad en su infancia o adolescencia. Se las apaña para no estar libre, ya que para él estar libre significa no tener límites y sentir demasiado placer. Limita de este modo su libertad anteponiendo las necesidades de los demás a las suyas, por lo que le falta tiempo para disfrutar de la vida. Cree que disfrutar de sus sentidos le aleja de la espiritualidad. Además no quiere que le tachen de persona sin corazón. Conoce sus necesidades pero nunca las escucha. Cree que debe sacrificarse para ganarse el cielo. Se siente fácilmente sucio, cerdo o indigno. A veces siente asco de sí mismo. Se recompensa a menudo con comida, creyendo que así disfruta, pero su culpabilidad y su vergüenza estropean ese disfrute. Engorda con facilidad para así tener una razón por la que no disfrutar con sus sentidos. Tiene el don de hacer reír a la gente burlándose de sí mismo, humillándose. Le atraen, o solo se permite, las cosas pequeñas, porque no ve la grandeza de su alma. Suele usar las siguientes palabras: digno, indigno, pequeño, gordo, estoy atrapado, cerdo, sucio, etc. Descripción del cuerpo físico: sobrepeso, baja estatura, rostro redondo abierto, ojos grandes y redondos, abiertos e ingenuos como los de un niño, cuello ancho, acumulación de grasa en la parte posterior del cuello, parte del cuerpo redonda o redondeada. Se viste con ropa ceñida para acentuar sus redondeces. Mancha con frecuencia sus ropas. Voz melosa. Herida de traición. ¿Cómo despierta esta herida? ¿Y cuándo? Entre los 2 y los 4 años de edad, con el padre del sexo opuesto. Niño decepcionado que ha sufrido por no haber sido colmada su necesidad de atención por parte del padre del sexo opuesto. Se siente traicionado o manipulado en su conexión amor-sexualidad. Ha perdido la confianza en este padre después de haber sido testigo de promesas no cumplidas, mentiras o señales de debilidad. Considera que este padre es un irresponsable. Máscara: el controlador. Su gran miedo: disociación, separación y que le repudien. Actitudes y comportamientos de la herida activada y de la máscara asociada. El controlador. Hace de todo por convencer a los demás de que tiene una fuerte personalidad. Usa sus cualidades de jefe para imponer su voluntad. No está en contacto con su propia vulnerabilidad y busca mostrarse fuerte. Quiere que los otros sepan de lo que es capaz. Hace esfuerzos para que lo consideren una persona responsable. Cree ser responsable siendo jefe. En realidad es un irresponsable, ya que señala a los demás y los censura. Encuentra fácilmente la manera de no ser acusado. Busca ser especial e importante. Busca los honores y los títulos y acapara mucho la atención dentro de un grupo. Fácilmente impresionado por la presencia de una persona rica o famosa, enseguida confía en ella. Olvida ser precavido y si le decepciona, se vuelve desconfiado. Su reputación es muy importante y si siente que está amenazada, no dudará en manchar la de otra persona.
Miente sin esfuerzo para salir de una situación comprometida, pero no soporta que le mientan. Lo que le molesta no es la razón por la que le mienten, sino la mentira en sí. Espera mucho de los demás y es exigente. Cuando delega, exige que todo se haga a su manera y a su ritmo para mostrarse superior e importante. Verifica continuamente por falta de confianza. Le gusta tenerlo todo previsto para controlar mejor. No soporta que alguien venga a deshacer sus planes. Se cree indispensable y le gusta pensar que los demás fracasarán sin él. Difícilmente confía y no deja que le conozcan. Desconfía del sexo opuesto, teme que puedan aprovecharse de él, nunca hablará de sus debilidades o fallos. Es un excelente manipulador a la hora de controlar a su pareja. No quiere admitir que busca pruebas de su amor. Todos los métodos son buenos para manipular. Ponerse de mal humor, chantajear, mentir, seducir, llorar de rabia, gritar, amenazar, quejarse. Puede llegar a usar la violencia. Comprende y actúa rápidamente, pero la mayor parte del tiempo se precipita. Está convencido de tener razón, intenta imponer su punto de vista a los demás y le gusta tener la última palabra. Es rencoroso. Puede acabar con una relación bruscamente. Es intolerante e impaciente con aquellos a los que considera lentos. No duda en exteriorizar su ira. Busca mostrarse independiente para no despertar su miedo a la separación, es decir, al abandono. Suele usar las siguientes expresiones y palabras: soy capaz, confía en mí, no confío en él, lo sabía, tenía razón. ¿Has comprendido? Escúchame, asociado, disociado, separado, dejado, es verdad, francamente, etc. Descripción del cuerpo físico. El hombre exhibe fuerza y poder en la parte alta del cuerpo, es decir, tiene los hombros más anchos que las caderas. En la mujer las caderas son más anchas y fuertes que los hombros. La pelvis irradia fuerza. Músculos dominantes en varias partes del cuerpo. Voz fuerte, pecho abombado. Con sobrepeso, pero no parece gordo, más bien fuerte. Con los años acaba teniendo barriga. Ojos grandes, mirada intensa y seductora. Prefiere la ropa de colores brillantes. Herida de la injusticia. ¿Cuándo despierta esta herida y cómo? Entre los 4 y los 6 años de edad, con el padre del mismo sexo. Niño que ha sufrido la frialdad del padre del mismo sexo. No ha sabido expresarse ni ser el mismo con este padre. Reacciona poniendo límites a su sensibilidad, imponiéndose mejorar su rendimiento y ser perfecto. Ha bloqueado la expresión de su individualidad. Máscara, el rígido. Su gran miedo, la frialdad. Actitudes y comportamientos de la herida activada y de la máscara asociada. El rígido. Quiere mostrarse vivo y dinámico, aunque esté agotado. Raramente admite que tiene problemas o que algo le molesta. Si admite un problema, inmediatamente añadirá que no es para tanto, que se las apaña bien él solo, o contará cómo solucionó el problema por sí mismo. Es un gran optimista que siempre quiere parecer positivo. Se controla para ser perfecto y para corresponder al ideal que se ha fijado o al que cree que los demás tienen de él. Hace lo necesario por controlar su ira, aquella de la que es consciente, por miedo a perder el control. Puede parecer controlador con los demás, pero solo se está defendiendo porque se ha puesto en duda su propia perfección. A pesar de que quiere que todo sea perfecto y justo, en ocasiones es el primero en exagerar un hecho o una acusación. Es totalmente inconsciente de hasta qué punto puede llegar a ser injusto con los demás y consigo mismo. El rígido no quiere sentir. Muestra muy de vez en cuando sus sentimientos porque no sabe gestionar su gran sensibilidad. De hecho, puede aparentar ser frío e insensible. Así cree, y de paso los demás también, que nada le afecta.
De este modo es incapaz de establecer una relación íntima satisfactoria. Es muy duro con su cuerpo y solo ocasionalmente admite estar enfermo. No siente ni el frío ni el dolor. Presume de no necesitar ni medicamentos ni médicos. Cree que le aprecian por lo que hace y por su aspecto. Se mantendrá activo mientras no esté todo perfecto y terminado. Antes de darse un capricho debe merecérselo por haber hecho un buen trabajo. Se sobreesfuerza, quiere mejorar su rendimiento y no respeta sus límites. Por eso le cuesta aceptar a los vagos. Es especialista en el autosabotaje cuando, según él, todo va demasiado bien. Todo debe ser justo, estar justificado y ser justificable. Cuando le sorprenden con las manos en la masa, se justifica inmediatamente. Para ello puede mentir y, por temor a que los demás se den cuenta, prepara por adelantado sus justificaciones. No puede evitar interrumpir a alguien que no ha sido justo en sus propósitos, creyendo que así le ayuda. Critica fácilmente a todos aquellos que no actúan como él cree que es perfecto y justo, y de la misma manera se critica a sí mismo. Cree que sus conocimientos son más importantes que sus sentimientos. Se jacta de sus conocimientos y de su memoria. Cuando ha llegado a su límite puede ser muy tajante, sarcástico, testarudo e intransigente. Suele usar las siguientes palabras y expresiones: sin problema, justamente, exactamente, seguramente, siempre, jamás, correcto, supuesto, hace falta, yo debería, extraordinario, fantástico. Utiliza superlativos tales como superbueno, especialísimo, hiperbonito, etc. Descripción del cuerpo físico. Cuerpo bien proporcionado, lo más perfecto posible, postura corporal bien recta, hombros cuadrados, algunas partes del cuerpo son rígidas, movimientos secos, aspecto pulcro y seductor, cintura estrechada por la ropa o por los cinturones, mandíbula apretada, vientre plano que se esfuerza en meter hacia adentro, nalgas redondas, abombadas, tono de piel claro, radiante, mirada brillante, viva y directa, voz seca y rápida.